Muy buenos días para todos. Me alegra que se hayan conectado hoy, charla abierta, para que aprendamos un poco acerca de las buenas prácticas en derechos humanos para empresas. ¿Me cuentan si me escuchan bien? Perfecto, por ahí ya me pusieron los chulitos. Qué bueno. Qué bueno saludarlos. Veo que se conectó bastante gente. Qué rico. Esta capacitación es supremamente importante porque ahorita se está dando mucho acompañamiento de parte del Ministerio de Trabajo, sobre todo acerca de los cumplimientos de que las empresas podamos demostrar que tenemos gestión de los derechos humanos dentro de nuestra organización. Esta capacitación se hace necesaria y obligatoria cada año y hoy lo vamos a hablar no solamente desde el aspecto que tiene que ver hacia la organización, sino también desde cómo individuo yo voy a reflejar los derechos humanos y voy a gestionarlos desde mi ser. Voy a darle un saludo muy especial al equipo de Iris, a don Carlos Mario que está por aquí conectado, al equipo de Centro Ganadero, un abrazo para todas y todos, el equipo de INCIMEC, un abrazo para ellos, don Efraín, el equipo de SCI, el equipo de IPSA, de Bonanza, un abrazo muy grande, Hacienda Potreritos, un abrazo enorme, qué bueno que estén por allá desde Villavicencio, un abrazo enorme, a Mariana Soto, Mariana, Sandra Milena Rivilla, Santiago Loaiza, Sebastián Mejía, Tatiana Ruiz, Xiomara, un abrazo muy grande, Jennifer Martínez, a todos, qué bueno que se hayan conectado. Recuerden que estas charlas las tratamos de hacer muy amigables. Si alguien necesita intervenir, dar una opinión, hacernos una pregunta, nos puede levantar la manito que está en la parte de abajo del menú o simplemente puede activar su micrófono. Entonces, muchachos, comencemos. ¿Qué son las buenas prácticas en derechos humanos para las pequeñas y medianas empresas? Denme un segundito por aquí. Yo abro bien la presentación. Perfecto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que a pesar de que este es un tema que creemos que lo manejamos bien, que es fácil de entender, muchas veces no lo traemos a la práctica del día a día, de la vida. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta de qué son los derechos humanos, empezamos de pronto a patinar un poco y hablábamos acerca del derecho a la vida, hablamos acerca del derecho a la salud, hablamos acerca del derecho, de los derechos LGTBIQ+, y sí, todo eso tiene que ver, pero es importante que nosotros sepamos que los derechos humanos tienen que tener una conciencia social en el interior de cada uno de nosotros y cómo aplicarlos desde la pequeña empresa hasta las grandes empresas, porque resulta que también nos ocurre que pensamos que este tipo de temas se deben de avanzar en las organizaciones que son muy grandes, que son muy robustas y que están obligadas a ello. Y realmente es una responsabilidad social, empresarial, que hablemos acerca de los derechos humanos y cómo podemos aplicarlos. Los derechos humanos, entonces, lo que nos dice la teoría es que son fundamentales para todas las personas sin importar la nacionalidad, el lugar de residencia, el género, el origen étnico, el color de la piel, la religión que se profesa, el idioma o las otras características que se pueda llegar a tener. Y los derechos son universales y lo que quieren los derechos humanos, lo que logran los derechos humanos es salvaguardar la dignidad y la libertad de cada una de las personas, de cada individuo. Cuando empezamos a hablar realmente de los derechos humanos como derechos universales y es, perdón muchachos, que es que la vida sin café. Tómense su tintico, ya lo tienen listo todos. La Declaración de Derechos Humanos viene, cuando ya hablamos acerca de los derechos universales, viene o fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Como Perdón, pasó una moto bullosa. Como respuesta a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial.
El objetivo de esta declaración era establecer un estándar común de derechos en todas las naciones que se debían de proteger. Y tristemente vemos que hoy en día, a 2024, hay naciones que no respetan los derechos humanos. Que esa Carta de Derechos Humanos, que esa declaración que se hizo, no se hizo en un consenso donde hoy en día se pueda garantizar que todas las naciones están abogando por eso. Por eso ahorita todavía vemos algunas culturas, algunas regiones del mundo donde sigue existiendo la esclavitud. Creemos que la esclavitud era algo del pasado y no es así. Todavía vemos la esclavitud, todavía vemos en países donde existe la trata de niños, donde casan niños con personas adultas, todavía vemos afecciones a los derechos humanos acerca de los derechos laborales de las personas, los derechos religiosos de las personas. Entonces, finalmente, lo que se hace posible es que con los derechos humanos desde cada microcomunidad podamos nosotros llevar ese mensaje de protección y por supuesto cada una de sus empresas es una microcomunidad y dentro de esa microcomunidad tenemos que empezar a trabajar. Me ha sucedido mucho que cuando yo les invito a empresas o les incluyo dentro de sus planes de trabajo anual capacitación y formación sobre derechos humanos, algunas personas confunden o creen que cuando vamos a hablar de esto, vamos a hablar o vamos a fomentar el sindicalismo, que es el sindicalismo que es negativo, no el positivo, y tal vez tienen ciertos tabú acerca de ello, que es importante que empecemos a resaltar, que más allá de eso, es generar unas condiciones de trabajo desde el interior, que hoy precisamente vamos a hablar del tema. Entonces, la importancia de los derechos humanos en el ámbito empresarial, el que sea, si su empresa tiene 2 trabajadores o tiene 1000, todas las empresas deberían de tener esa responsabilidad social acerca de los derechos humanos, acerca de lo que nos incluye a todas como personas y hoy vamos a tocar algunos de ellos. Primero, la responsabilidad social empresarial y los derechos humanos van muy de la mano. Yo sé que han visto algunas empresas que en sus facturas o en sus páginas web tienen unos sellos de responsabilidad social empresarial, de RCE, o hay empresas que ingresan a programas, proyectos con ONGs acerca de la responsabilidad social. Y eso más allá de tener un sello, es dar un paso adelante sobre cómo la empresa va a evolucionar a ser eficiente y a ser responsable frente al impacto que está teniendo laboralmente en la sociedad y en el medio ambiente. La responsabilidad social empresarial se va a referir siempre a la práctica de gestionar las empresas para que promuevan ambientes de bienestar social, económico y ambiental, más allá de cualquier obligación legal o más allá de descuentos tributarios o cualquier otra situación, implica que las organizaciones integren valores éticos y sostenibles a las estrategias empresariales. Nosotros hemos conocido empresas que empiezan a desarrollar programas de responsabilidad social empresarial a nivel ambiental porque ven la necesidad de retribuirle al medio ambiente aquello que está contaminando. Conocimos alguna vez una empresa que fabrica cauchos para carrocería, los empaques, y ellos tienen un proyecto con una fundación que siembra árboles porque de alguna manera ellos saben que ese producto que ellos están generando va a permanecer en nuestro planeta, contaminando nuestro planeta por muchos años. El caucho es uno de los productos más contaminantes, se demora mucho en degradarse en el ecosistema y por lo tanto ellos tomaron la decisión de pertenecer a esta fundación y contribuir con la siembra de árboles. La responsabilidad social empresarial no solamente tiene que impactar cómo nosotros vamos a devolverle al planeta el daño que le estamos haciendo, y todos lo hacemos, desde casa incluso, eso lo vimos en la capacitación de Diego y Natalia,
donde nos hablaban que incluso cuando tomamos decisiones, cuando hacemos el mercado y compramos aquella canasta de huevos que es plástica y no la que es reutilizable de cartón, y cuando nosotros consumimos altamente productos plásticos que no vamos a necesitar y empezamos a contaminar, estamos haciendo una decisión de contaminación incluso desde nuestra individualidad en nuestro hogar. Ese aceite que utilizamos, si lo utilizamos y cómo lo ay, se me olvidó el nombre, Nati, salva. Disponemos. Es que estoy con Nati, salud. Hola, buenos días. Vea, es la luz de la conciencia. Y cómo disponemos luego ese aceite en nuestros hogares, contaminamos desde allí. ¿Qué hacemos con las bombillas que tenemos en casa? ¿Qué hacemos con los toners de las impresoras? ¿Qué hacemos con las pilas? ¿Cómo estamos contaminando desde lo micro hacia el resto? Y luego en la responsabilidad social empresarial, cómo capacitamos a nuestros trabajadores incluso para que el impacto ambiental sea desde cada uno de sus entornos familiares. Esa responsabilidad social empresarial que no se puede quedar simplemente en un reporte para disminuir los tributos de la DIAN, sino que realmente estamos impactando y estamos generando un sistema circular dentro de nuestra organización. Y obviamente también cuando tenemos esa responsabilidad social empresarial acerca del impacto que tenemos en la sociedad como organización. La integración de los derechos humanos en sí, entonces, no se puede limitar a tener un grupo de documentos de políticas y procedimientos o a diligenciar formatos que nos indiquen que vamos bien o que vamos mal o que estamos haciendo las cosas bien. Tiene que ser una cultura organizacional donde llegamos a integrar los derechos humanos para que esas políticas se respeten con una debida diligencia, identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos de los derechos humanos en la organización. Conocimos también una organización que era de servicios y ellos se asociaron a unas fundaciones para prestarle tiempo y espacio a los abuelitos que están abandonados en los asilos. Entonces, ellos decían, yo tengo un grupo de colaboradores muy jóvenes, porque casi todos eran diseñadores gráficos muy jóvenes, entre los 22 hasta los 35, 40 años. Entonces, todos siendo tan jóvenes, la mayoría de ellos en sus perfiles sociodemográficos vieron que la mayoría de ellos no tenían hijos, pero sí gastaban una cantidad de tiempo dentro de la organización, dentro de lo que hacían, y empezaron a generar un tiempo de valor, donde el tiempo que dedicaban a sus jornadas laboral, algunas de esas horas las dedicaban a acompañar a estos abuelitos en estado de desprotección, que muchos están en los asilos y no tienen con quién jugar ajedrez, parqués, con dejarles que permitirles que alguien les cuente una historia, en fin. Y empezaron a dedicar 1, 2, 3 horitas de su tiempo laboral para hacer esto y generar un impacto social. Entonces, miren qué chévere cómo se puede integrar de alguna forma esas políticas que no sean solamente intramural, que no sea solamente dentro de la organización, sino lo que yo estoy generando aquí, cómo lo impacto hacia los demás. Áreas claves de esas aplicaciones dentro de las organizaciones, indispensable las condiciones laborales, que dentro de las organizaciones existan salarios justos y no exista discriminación. En nuestro país no se debe pagar para una persona que trabaja el tiempo completo, no se le debe pagar menos de un salario mínimo o lo que se le llama comúnmente el mínimo vital. Todavía existen organizaciones que se aprovechan incluso de los migrantes y les pagan menos de un salario mínimo sin derecho a prestaciones sociales y seguridad social. Eso no hace respeto a los derechos humanos, porque esa persona, aunque sea un migrante, aunque esa persona acepte por necesidad el trabajo, yo debo de generar condiciones laborales justas, y lo justo es que yo parta pagando desde un salario mínimo, que es lo que me establece la ley, con sus prestaciones sociales. Si ese contrato lo constituyen esos 3 factores: salario, prestación de servicio personal y subordinación. Es muy importante que sepamos que en los lugares de trabajo donde estamos, donde se nos presta el salario, las prestaciones sociales, la seguridad social de vida, están haciendo una condición laboral justa conmigo, y que si a mí me parece o no que el salario es bajo o no, recuerden que yo lo acepté al momento del contrato, ¿cierto?
pero es importante que las empresas sean justas con esas condiciones salariales y que no haya discriminación de género. Es que si es hombre porque es más fuerte, le vamos a pagar una bonificación extra, y porque es mujer y se incapacitan tanto, entonces no les vamos a pagar esa bonificación. Eso es discriminar a las personas por su género. Entonces, deben haber unas aplicaciones clave acerca de las condiciones laborales donde las empresas se comprometen a tener unas condiciones dentro del marco de la ley, y que esas condiciones dentro del marco de la ley no aceptan ningún tipo de discriminación por raza, credo o por religión, perdón, por raza, credo o por colores de piel. Es muy, muy importante que nosotros sepamos que dentro del marco de las condiciones laborales, nuestras organizaciones también hacen unos esfuerzos enormes por cumplirlas, porque no es tan fácil. Aquí aquellos que son de nómina o de contabilidad y demás saben los esfuerzos tan grandes que hacen también las personas que generan empleo, porque no basta simplemente con cobrar una factura, porque detrás de esa factura, ese servicio, ese producto que se está vendiendo, hay una infinidad de obligaciones financieras, unas obligaciones bancarias, unas obligaciones tributarias, unas obligaciones laborales que son de alta carga y demanda, pero que es importante que sepamos que a través de eso esa empresa está haciendo ese esfuerzo enorme y bonito de cumplir con esas condiciones laborales justas y equitativas. Importantísimo que las empresas en materia de derechos humanos también tengan en cuenta su cadena de suministro, su gestión responsable de proveedores. Por eso hoy en día vemos que muchos de nuestros clientes nos piden como proveedores que nosotros les hablemos acerca de nuestras condiciones de ambientales. Por ejemplo, nos preguntan qué hacemos acerca del impacto ambiental desde nuestra organización. También nos preguntan acerca de cómo hacemos nosotros o cómo somos nosotros de equitativos para cuidar el medio ambiente a través de nuestra organización, para no discriminar a nuestros trabajadores. Empiezan a hacer que la cadena de suministros o que nuestros proveedores también hagan un tejido social sobre sus trabajadores y sobre sus procesos y sobre la disposición de sus recursos. Importantísimo que las claves de aplicación de las empresas se centren también en la comunidad, en el medio ambiente y la minimización de los impactos negativos que tiene mi bien, mi producto, mi servicio. Muchachos, nosotros en las empresas que asesoramos hemos tenido experiencias de clientes que hacen auditorías sobre estas claves de aplicación. Y la auditoría no solamente la hacen sobre el producto o bien que le están suministrando a ese cliente, también lo hacen acerca de todo lo que hay atrás. Entonces, estas empresas vienen y nos auditan si hay salarios justos, si hay políticas de no discriminación, si los procesos de selección de personal son justos, si los procesos de selección de personal tienen incluido temas de diversidad e inclusión, si las personas se sienten a gusto, se sienten escuchadas, si en la cadena de suministros de la organización, las organizaciones cuando buscan proveedores, los buscan que sean amigables con el medio ambiente o que tengan proyectos de gestión del ambiente. Aprovechando que está Natalia aquí atrás y no porque ella se va a dar este lengüetazo. Es tan importante, tan importante que nosotros sepamos que la gestión ambiental no la deberíamos trazar únicamente porque esté obligado, porque la norma me diga que de acuerdo a las VTs de mi empresa al final, entonces yo estoy obligado a tener un sistema de gestión ambiental. Todas las empresas en este país deberían de tener la conciencia de que deben de gestionar ambientalmente todos sus esfuerzos productivos. Todas, es que todos contaminamos desde el hogar, contaminamos desde la escuela, contaminamos desde la industria, todos contaminamos en el carro cuando tiramos por la ventana un empaque, todos hacemos contaminación, contamino cuando decido ir en un carro particular y no en bus, contamino cuando decido comprarle ese juguete a mi hijo que le va a durar 3 días porque después no lo va a volver a ver, o esa bomba
que la va a comprar y pues juega con ella 10 minutos y después no va a volver a jugar con ella. Todos tomamos decisiones ambientales y todos deberíamos tener la conciencia ambiental de implementar programas de gestión ambiental, aunque la ley no me obligue. Debería de ser algo que tenemos en el corazón porque solamente tenemos un planeta que cuidar. Y en ese planeta tenemos que gestionar ambientalmente porque allí convivimos todos. Y allí están los derechos humanos de todos. ¿Qué beneficios trae para la empresa gestionar programas de responsabilidad social empresarial encaminados a los derechos humanos? Primero, son empresas que son éticas y que son legales, que van en el marco de la legalidad, que son íntegros a los derechos humanos, que el imperativo ético de esas empresas va primero antes que cualquier cosa. También que tienen unos beneficios prácticos para mejorar la reputación y la satisfacción del personal y el cumplimiento legal. Por eso ven muchos sellos de responsabilidad social empresarial en las organizaciones. Que esas son empresas que tienen trazado y proyectado ser empresas sostenibles en el tiempo, creando entornos de negocios justos y sostenibles, amigables con el medio ambiente, equitativos, empresas que buscan la inclusión y la diversidad, empresas que no se cierran a tener simplemente procesos tradicionales, sino que son abiertas a aprender de los demás, especialmente de la diversidad. Todos estos beneficios nos va a traer algo muy importante y es el impacto social que hacemos, el impacto que generamos en la vida de los demás. Aquí hoy estamos contaminando, pero allá en los extramuros, en los barrios, en los pueblos más necesitados, llega esa agua contaminada, llega esa agua sucia, de esa de la que los niños más vulnerables se alimentan y consumen y después terminan enfermos. No nos damos cuenta que cuando desde nuestra individualidad estoy contaminando, estoy haciéndole daño a las personas más vulnerables, a aquellos que no tienen esos recursos. Qué tristeza ver todavía personas que se aprovechan del migrante y le pagan cualquier cosa porque es un migrante y a él le sirve eso y en su país esa moneda va a ser mucho más que acá, como si él no tuviera que pagar aquí sus gastos personales. Entonces es tan importante que tengamos esa conciencia del cuidado de los derechos humanos en todo momento. Además, porque adicional a eso tenemos unos marcos legales, como les decía yo ahorita, la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Global de la ONU, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, derechos económicos, sociales y culturales que generan los países cada año. Y en nuestro país, por supuesto, tenemos unas normas legales nuestra constitución política nos habla acerca de la protección de los derechos humanos como derechos fundamentales, el Código Sustantivo de Trabajo, la Ley 1010 de prevención de acoso laboral, la Ley 1429 de formalización y generación de empleo, la Ley 1257 de violencia contra la mujer, el decreto 1072 único reglamentario del sector de trabajo, la circular 01 del 2021 del Ministerio de Trabajo acerca de la debida diligencia de derechos humanos. Con esta capacitación estamos cumpliendo parte de ese requisito en nuestras matrices legales, y la circular 26 del 2023, donde el Ministerio de Trabajo nos pide que generemos y fomentemos estos espacios donde hablemos de derechos humanos y acerca de la importancia de que nosotros podamos evitar cualquier situación de discriminación en nuestros espacios de trabajo. ¿Cómo vamos? Los estoy haciendo dormir, estoy hablando mucho. A ver, reaccionen. ¿Vamos bien? Vamos súper bien. Y Dieguito, buenos días. Buenos días, aquí estoy atento, ¿listo? Por allá al pie del cañón que está trabajando, ¿desde qué lugar del mundo? Estoy acá por cerca del centro, cerca a la Alpujarra. Y con un día muy bonito. Bueno, todos los días son bonitos, pero un día soleadito. Así es. Qué bueno, qué bueno. Entonces, muchachos, ¿cuál es la sensibilidad empresarial que nosotros debemos empezar a gestionar como líderes o como empleados desde nuestro puesto de trabajo? Primero, la sensibilidad y el respeto individual, que tengamos empatía y comprensión por los demás, ponernos en el lugar del otro, que tengamos una comunicación respetuosa, que tengamos estrategias para que esas comunicaciones sean efectivas,
que tengamos unos espacios para resolución de conflictos y que tengamos unas técnicas para manejar desacuerdos de manera constructiva dentro de las organizaciones. ¿Qué tan difícil se nos hace ponernos en los zapatos del otro? ¿Qué tan fácil se nos hace decir, no, pero es que se ganó un chance mínimo, ahorita se lo va a beber todo? No, pero es que ese muchacho es más de buena, se consiguió un trabajo y uno que no se consigue eso, como si los esfuerzos de él no valieran, como si yo fuera más que el otro. Qué difícil se nos hace ponernos ahí, en la piel del otro, no en los zapatos, en la piel. Qué fácil se nos hace criticar a aquella persona que tiene una condición sexual diferente a la mía. Y entonces se nos olvida, y si fuera yo el que tiene que enfrentar el mundo, esos papás, esos abuelos, esos primos, esa sociedad tan criticona, qué tan difícil se nos hace ponernos en la piel de los demás. Todavía hay personas que prefieren estar de pie en el metro, en el transporte público, con tal de no sentarse con aquella persona que no es de su mismo color de piel, y lanzan acusaciones como, no, es que huelen maluco, huelen a esto. Por Dios, hoy, en el 2024, todavía tenemos ese tipo de conductas, todavía tenemos esos micromachismos, todavía tenemos esos pensamientos que discriminan y que creemos que no discriminan. Y que es importante que aprendamos a generar desde la organización políticas de sensibilización y de respeto individual, y que les capacitemos y les enseñemos a todos que nuestra organización no tolera ningún tipo de discriminación y que por el contrario nuestra organización está abierta a la diversidad, y no solamente aquella diversidad de nuestro color de piel o de nuestra libertad sexual, sino que también nuestra empresa aboga por tener trabajadores que tienen alguna condición de discapacidad, que apoyamos el trabajo en casa de aquellos trabajadores que tienen movilidad reducida o de aquellos trabajadores que tienen discapacidad auditiva. ¿Cómo podemos generar puestos de trabajo que incluya a todos? Porque todos somos valiosos, porque todos podemos dar muchas cosas importantes para la organización. ¿Cómo podemos abrirnos a eso? Que dentro de nuestra organización existan talleres de formación de role playing, muchachos, yo soy Spanglish, aquí me entenderán, y escenarios que nos ayuden a practicar la resolución de conflictos y la empatía. Quienes han estado conmigo en capacitación de resolución de conflictos saben que yo primero toco el tema de resolución de conflictos acerca de cómo como individuo yo resuelvo mis propios conflictos para luego entrar a resolver conflictos en los demás o en las situaciones en las que estoy viviendo. Pero entonces, ¿cómo dentro de la organización existen unas políticas, existen unos métodos y unos procedimientos donde los líderes puedan apoyarse para resolver los conflictos adecuadamente y se lleguen a acuerdos? Si un conflicto no llega a un acuerdo, no se resolvió. Si en el conflicto cualquiera de las partes siente que en el acuerdo perdió, ese conflicto no se resolvió. Los conflictos se resuelven cuando se llegan a acuerdos y a consensos de ambas partes. Así se resuelve realmente los conflictos dentro de las organizaciones. Que hayan grupos de discusión y debates donde cada persona pueda contribuir al respecto de los derechos humanos y poder contribuir a su entorno laboral, que nos dé miedo decir, mira, yo soy de contabilidad, pero yo tengo una idea para las personas de facturación o yo tengo una idea para las personas de producción, pero a veces nos quedamos con eso porque esa no es mi área y que dirán que yo tan metido, y entonces empezamos a ver que en esa organización quizás haya una enfermedad una enfermedad empresarial que no nos permite alzar la voz y hablar para contribuir por el bienestar de los demás. Quizás esa idea que yo tengo desde producción le va a facilitar tiempo y productividad a las personas que están en facturación, en contabilidad, en tesorería, en lo que sea, donde la empresa tiene esos espacios y esos grupos de discusión donde todos podemos aportar. Es importantísimo que existan espacios de autorreflexión en la organización donde podamos mirar el comportamiento que hemos tenido cada uno de nosotros sobre las situaciones que hemos vivido. Vamos bien, a ver, reaccionen pues, que los veo muy calladitos hoy. Liliana, por allá me puso... Excelente, Laura. Qué bueno que les esté gustando. El Centro Ganadero me levantan la mano. Excelente. ¿Tienen una pregunta o es una reacción?
Excelente, vamos súper bien. ¿Cómo generamos entornos inclusivos en nuestra organización? Cuando nos hablan de entornos inclusivos, hay personas que todavía creen que solamente estamos hablando de la comunidad, bueno, es una reacción súper, de la comunidad LGTBIQ+. Y no solamente hablamos de inclusión sobre ellos, también hablamos de inclusión en todas las personas, en su diversidad y en su neurodiversidad. Hay personas que tienen diagnósticos de Asperger, tienen diagnósticos de TDAH, tienen diagnósticos de cualquier otro tipo de trastorno y hacen excelente su trabajo, autismo, y hacen excelente su trabajo. Hay una serie de televisión de un médico que es autista, que es buenísimo, es muy teso en lo que él hace, y el hospital se ha acomodado a su forma de trabajo y le explican a los pacientes cómo funciona el médico y qué es lo que está haciendo. Ellos hicieron un entorno inclusivo y lo adaptaron al trabajador. Entonces también a veces vemos organizaciones donde dicen yo no puedo traerlo porque es que aquí no hay ramplas, yo no puedo traerlo porque es que yo no puedo tener una persona que de pronto no tenga la capacidad de escuchar. Entonces empezamos a cerrarlo. ¿Y por qué no generamos procesos donde sí pueda desarrollarse y pueda él entregar todo su potencial? Y todas las personas que somos maravillosas, porque todos somos maravillosos, tenemos potencial para entregar a una organización. ¿Por qué no integrarnos a la inclusión y a la diversidad? Generar estrategias donde todas las personas quepan, donde haya un lugar para todas las personas, para esa persona que tiene discapacidad tanto de movilidad como una que tenga una discapacidad reducida para auditiva o para ver. ¿Por qué no integramos procesos que sean de esta forma? ¿Por qué no generamos conciencia cultural y sensibilización sobre las diferencias culturales en el entorno laboral? Ahorita sí, por ahí unos 20 años, era mal visto ver un colaborador con tatuajes. De hecho, en los exámenes médicos ocupacionales te decían si tenía tatuajes o no, y eso qué tiene que ver. Como si un tatuaje le quitara la ética a una persona, como si un tatuaje le quitara el buen corazón a esa persona, como si un tatuaje hiciera que ese médico no pudiera funcionar. Tantas cosas que empezamos a etiquetar en esa época y que gracias a Dios hoy en día hemos empezado o hemos aprendido a desvirtuar, donde lo importante es el ser. Aún tenemos unas conciencias culturales muy arraigadas, entonces criticamos la forma de vestirse de la otra persona porque a mí no me gusta, y cómo se viste de metalero o cómo se viste de reggaetonero, o mira, es que se viste, parece un pillo. Y entonces vemos una persona físicamente y decimos, no, qué valija la que me mandaron. Y es una persona maravillosa. O no, mira, me mandaron un ñero. Son cosas que hemos escuchado. Y es una persona maravillosa. Está tatuada hasta la cabeza y lo conoces y es una persona maravillosa. Todavía tenemos esa falta de conciencia cultural de nuestra organización, donde tenemos que empezar a romper paradigmas, donde tenemos que empezar a romper tabúes, porque siempre tenemos que fijarnos en el ser, en la persona como tal, que es lo importante, no en su exterior. Importante que las empresas generen mecanismos de protección y monitoreo para reportar violaciones a los derechos humanos, canales seguros y confidenciales para denunciar abusos. El comité de convivencia puede servir como un puente que nos ayude a identificar situaciones de convivencia, pero también que nos ayude a identificar situaciones de violaciones a los derechos humanos. Proceso de remediación y estrategias para abordar y corregir violaciones a los derechos humanos. No solamente que podamos identificarlos a través de los comités de convivencia, sino que también la empresa tenga unas estrategias para abordar y corregir esas violaciones de derechos humanos. Hace poco estuve en una empresa atendiendo o acompañándolos en un proceso de queja de presunto acoso laboral, que si bien no había sido una queja, un acoso laboral consistente y gradual en el tiempo, sí había sido una manifestación que la empresa no puede tolerar. Y fue que en una discusión entre compañeros de trabajo, una compañera le dijo al otro, ahí es que suena horrible, pero se los debo de repetir, le dijo, maldito negro, negro tenía que ser. Horrible.
horrible. Y la empresa tiene que mostrarse intolerante a ese tipo de expresiones. Así haya sido una expresión en una situación de efervescencia y calor, no importa. Hay situaciones que van a atacar a la persona como tal, en su libertad sexual o en su raza, que la empresa no puede tolerar que existan situaciones de discriminación en la organización. Y aunque eso suceda, la empresa no solamente puede decir, lo identificamos, lo tratamos, lo hablamos con la colaboradora, sino que también debe sensibilizar y capacitar a todo su personal. Hoy en día tenemos compañeros de trabajo que si llevamos a un compañero de talla baja o un compañero que tiene movilidad reducida, no saben cómo, no por mal, pero no saben cómo relacionarse con él. Nos ocurrió en una empresa donde había una persona de talla baja, el jefe me decía, Laura, mira, es que yo a todos mis compañeros de trabajo les digo niño, niño, tal cosa, niño, de cariño. Viene este muchacho, él es de talla baja y yo le dije niño y él se sintió mal y yo no sé cómo tratarlo. Y entonces si lo trato por el nombre va a creer que yo estoy enojado con él. Entonces miren que también nos falta mucha sensibilización acerca de cómo le enseñamos a nuestros colaboradores a interactuar con la diversidad, porque todos somos diversos. Aquí todos somos de colores diferentes, aquí todos tenemos la forma de la cabeza diferente, el cuerpo diferente, las manos diferentes, todos somos diferentes. Vea, si nos calviamos y quedamos todos calvitos, nos vamos a ver todos diferentes y vamos a ver que nuestras formas todas son diferentes, todos somos diversos, pero ¿cómo sensibilizamos a los demás? ¿Cómo nos sensibilizamos ante la diversidad? ¿Cómo a pesar de mis creencias políticas, religiosas o culturales, yo no voy a discriminar a nadie? Yo no voy a cerrarle las puertas a nadie, yo no voy a etiquetar a nadie. ¿Cómo aprendemos a vivir en la diversidad de pensamientos, de creencias y de formas de ver la vida? Es tan importante que lo hagamos dentro de la organización y la invitación es a que existan, porque todas las empresas que son nuestros clientes tienen las políticas de protección a derechos humanos y prevención ante cualquier tipo de discriminación, y que lean esas políticas de corazón y miremos cómo las sensibilizamos y les decimos a todos, esto va a quedar dentro de nuestros manuales de convivencia, este tipo de expresiones son prohibidas y serán sancionadas, y este tipo de situaciones serán prohibidas y sancionadas dentro de nuestra organización, y llevar estas políticas al alma de nuestra empresa. Súper, súper importante. Bueno, los estoy haciendo dormir, mucha cantaleta. ¿Cómo vamos? Pónganme en un puntico si vamos bien o me reaccionan. Excelente. O sea que les está gustando. O sea que los que no reaccionan no me están prestando atención. ¿O no les gustó? Mentiras que sí. Antes, muchas gracias a aquellos que están conectados mientras que van trabajando y van escuchando ahí como un podcast. Muchas, muchas gracias por hacer ese esfuercito. Excelente. Entonces, ¿qué voy a hacer desde lo individual? Ya hablamos acerca de qué nos dicen universalmente qué son los derechos humanos, por qué se nos obliga en el marco legal, qué debemos hacer como empresas y a qué están obligadas las empresas. Ahora vamos a hablar lo más profundo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer Laura por los derechos de las demás personas? Porque es que aquí viene otra reflexión y es que yo soy muy bueno para decir, es que yo tengo derecho a, es que yo tengo derecho, es que invadió mis derechos, es que me ultrajó. Y nos quedamos tan cortos y tan pequeños y tan mínimos para reflexionar acerca de cómo yo invado, cómo yo altero, cómo yo infrinjo los derechos humanos del otro. Nos cuesta mucho mirarnos desde el exterior, nos cuesta mucho salirnos de esta coraza, recordar qué pasó, pero mirarme en tercera persona y decir, la embarré, actué como no debía como no debía manejarlo, embarré esa situación. ¿Qué debo hacer como persona? Importante, muchachos, tener una conciencia personal. Informarnos acerca de qué son los derechos humanos y su importancia. Reflexionar personalmente y evaluar nuestras acciones diarias para ver cómo se impactan los derechos en las demás personas. Para quienes me conocen personalmente,
saben que yo soy una persona que trato de ser espiritual todos los días, que trato de tener una conexión con Dios todos los días, que soy consagrada a Jesús por María, que cuando tengo la posibilidad de encontrar un momento de hablar de Dios con alguien y de ayudarlo a edificar o edificarme yo misma a través de esa persona, lo hago. Y alguna vez alguien me dijo algo muy triste y me dijo, ¿y tú cómo haces para vivir esa vida espiritual y aceptar a personas, por ejemplo, que no crean en Dios o que sean homosexuales? Y esa pregunta me pareció tan fea. ¿Cómo así que yo cómo hago? Es que el respeto es un valor universal. Yo no necesito creer en Dios para respetar a las personas. O yo no necesito no creer en Dios para respetar a las personas. Conozco personas ateas maravillosas en lo que son, cómo se expresan hacia los demás, lo que hacen por las personas. Yo tengo un amigo que es agnóstico, que es ateo, él lo dice, lo manifiesta, y ustedes vieron la maravillosa persona que es, el buen empleador que es, el buen esposo que es. Es que yo no me fijo en sus gustos personales, yo me fijo en la persona. Lo otro, mis creencias, y yo pienso, para mí, lo otro él lo manejará con Dios en su forma personal. Y aún así más feo, como me pregunta que yo cómo me relaciono con personas que son homosexuales, como si eso fuera un impedimento para amar, como si sus gustos me separaran de mis creencias o como si mis creencias tuvieran que separarme del valor que le doy a las personas. Antes nos deben de unir. Antes las creencias que tenemos, creamos en el cosmos, seamos cristianos, budistas, islámicos, lo que seamos nos debe de unir a los demás. Antes mis creencias deben edificar a los demás y yo debo de aprender a escuchar sin sentirme aludido. Yo debo de empezar a escuchar sin sentir que el otro me está tratando de convencer, sino que simplemente me está contando su experiencia de vida. Porque a veces cuando conversamos situaciones, creemos que es que el otro me está tratando de convencer y no es así. Mi compañerito Diego, si todavía está conectado, nosotros políticamente somos dos polos y jamás hemos discutido por políticas, al contrario, escuchándonos hemos aprendido que somos incluso más unidos en conciencia social de lo que creíamos. Porque ninguno está pensando en convencer al otro, sino en contar su experiencia. Y detrás de las creencias de cada uno hay una historia de vida, hay una razón de por qué lo pensamos, pero empezamos a informarnos, a conocer cuál es esa importancia, a saber cuáles son las diferencias de todos, que todas las tenemos, y empezamos a aprender a respetar desde la individualidad. Yo no debo por qué meterme en las creencias de los demás para cambiarlos si esa persona no me está pidiendo que le ayude a cambiar, que le ayude a pensar diferente. Nos debemos de respetar y querernos tal y cual somos, porque miramos la persona y no sus gustos o cómo se viste o qué es lo que él quiere, porque todos, absolutamente todos, somos diversos. Cómo nosotros desde lo individual practicamos la empatía, ponernos en el lugar del otro, respetar las experiencias y las perspectivas de los demás, no creernos el dueño de la verdad, no creer que lo que yo sé es la verdad absoluta, porque detrás de esa otra persona hay una historia de vida desde el vientre de su mamá, desde la forma en que lo criaron, desde el ambiente en el que se formó, desde sus modelos mentales, desde sus perspectivas personales, desde lo que ha vivido, detrás de los ojos de cada uno de nuestros compañeros. Si lo tiene al frente, mírelo. Detrás de esos ojos hay una historia que él ha tejido a lo largo de su vida, que incluso hay cosas que carga en su corazón que no me las va a decir y que no se las ha dicho a nadie y que ahí las carga y que por eso reacciona como reacciona. La dificultad que nos da ponernos en la piel del otro, en el corazón del otro, en las cargas del otro y la facilidad que nos da en criticar cómo se comporta, cómo habla, cómo se viste, qué es lo que dice, qué es lo que hace. Y es
y a veces vemos personas en situaciones de dificultad, de drogadicción, de alcoholismo, y pasamos y decimos, no, se lo merece, es que eso le pasa por borracho, es que eso le pasa por mal papá, es que eso le pasa por mala mamá, es que eso le pasa por estar rumbeando, y empezamos a generar juicios de valor que no nos conectan con nadie, que no nos ayuda a nada. Como si criticar al otro, como si tratarlo mal, como si pensar que su vida es un error, eso le ayudara a él en algo. Y nosotros aquí en este mundo estamos para dos cosas, o para hacer faros de luz, o para opacar a las personas y tirarlas al abismo. ¿Qué preferimos ser después de esta charla? ¿Un faro de luz? Así no sea yo una persona súper empática que pasa dándole abrazos a todo el mundo, pero mi empatía es no criticar a los demás. Eso podríamos hacer. ¿Qué contenido veo o ingreso yo a mi vida? ¿Será que yo separo espacios para instruirme, para leer, para meditar, para hablar con otros, para instruirme espiritualmente o para tejer lazos de amistad? ¿O será que yo separo mi tiempo para ver programas de televisión que traen intrigas, que traen miedo, que traen amenaza y las conversaciones de familia o las conversaciones de amigos habla acerca de que este influencer se peleó con ese y que este cantante está peleado con él? Eso no nos edifica. Eso no nos edifica. Tratarnos dignamente, interactuar con los demás de manera justa y respetuosa, saber que como yo trato a los demás, quisiera ser tratado. A veces tenemos que hacer conversaciones incómodas con compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros empleados, y nos preguntamos cómo hacerlo. Prepare esa charla. Antes de sentarse a hablar con esa persona, prepare esa charla. Antes de sentarme a conectar, a decirle, mira, creo que estás fallando en eso, prepara eso, siéntate. Pero lo primero que vas a hacer es escribir todo lo positivo que tú ves en esa persona. Y después, todas esas cosas que tú sientes que están anulando su relación de trabajo, de pareja, de familia. Prepara esa charla, prepara esa intervención. No llegues directamente a solucionar un conflicto, a hablar con el otro, sin haber preparado lo que vas a hablar, sin haberte sentado a leer el contexto de la otra persona y sobre todo, sin ver el ser. Antes de decir, eres un desorganizado, no hiciste eso, fallaste, siéntate y di, ese compañero o esa compañera mía es maravilloso, hace todo lo que puede, es un papá maravilloso, es un compañero maravilloso, es un amigo maravilloso, la embarró. Pero antes de eso voy a ver esa bonita persona. Qué tan importante que nosotros empezamos a tener un trato digno entre todos, pero viendo desde el interior. La escucha activa es fundamental porque nos ayuda a prestar atención a las preocupaciones y a las necesidades de los demás. Y el lenguaje respetuoso nos ayuda a evitar comentarios discriminatorios o comentarios ofensivos. A veces creemos que ese comentario es muy del común, pero tal vez a esa otra persona le está haciendo daño. Tal vez a esa persona no le gusta. Tal vez esa persona tuvo una situación de su vida donde se chocó con esa situación y la hirió profundamente. Puede que yo no se lo diga con mala intención, pero no lo debería hacer. Y ahí es donde empezamos a tener todavía en nuestros espacios culturales micromachismos que no entendemos, como está enojada, tiene el día 28, eso es un micromachismo, como si cualquiera de nosotros no tuviera fluctuaciones emocionales y nosotras, gracias a Dios, tenemos unas emociones como una florecita que se desprenden porque somos, voy a decirles esto, niñas, para que no se les olvide esta técnica, nosotras somos sinceramente emocionales. Nuestra emocionalidad es muy sincera. Obviamente hay que aprender a manejar esa sinceridad porque no podemos ir por el mundo estallando con todos. Y esto aplica para hombres y para mujeres. Soltar esos tipos de situaciones o incluso a veces pensamos que es que el trabajo duro lo tienen que hacer, no, que esa caja llame a fulanito de tal que él es hombre. ¿Por qué? ¿Cómo así? Usted es mujer, entre dos la podemos mover, somos capaces, somos fuertes. Entonces, no solamente tenemos unos micromachismos, sino que también tenemos unos microfeminismos que se nos están pegando en la sociedad y que también nos están haciendo daño, porque también nos están haciendo daño. También nos está haciendo daño llevar todo al extremo en que me discriminó porque yo soy mujer. No, es que no, el trato no es porque yo sea mujer, el trato es porque yo soy un ser humano.
tú eres un ser humano, los dos merecemos el mismo respeto. Eso es igualdad, el mismo respeto para ambos. Y así como es feo que un hombre le alce la voz a una mujer, es igual de feo que una mujer le alce la voz a un hombre. Es que el respeto no se trata del género, del color de piel, de nuestros gustos. El respeto es universal porque somos seres humanos y ya está. Por eso hoy en día hablamos de que los niños también tienen derecho a recibir un respeto en la forma en que nos comunicamos. ¿Será que a un adulto yo le hablo de esa forma? Y lo que estoy haciendo con el niño también es un trato digno. Miren que lo vamos llevando a todo. Obviamente, muchachos, sin llevarlo al extremo. ¿Cómo vamos? A ver, reacciónenme, yo voy tomando tintín. Me gustaría si alguien tiene algún aporte sobre esto que estamos hablando, puede activar el micrófono, nos puede poner, nos puede alzar la manito, no todo, ¿cierto? Pueden interactuar. Dentro de esto es importante que nosotros sepamos que tenemos una participación activa en la sociedad y un compromiso social en la sociedad, de que debemos empezar a dejar esos tabús sobre la diversidad, y vuelvo y les repito, pensar que la diversidad es solamente la comunidad LGTBIQ+, no, la diversidad somos todos, y la diversidad puede ser la neurodiversidad, la diversidad también puede ser aquellas personas que cuentan con discapacidad. Todavía vemos personas que dicen, es un discapacitado. No, es una persona con discapacidad. Están alzando la mano, ¿es una reacción o es una pregunta? Me escriben por el chat, porfis. Es una persona con discapacidad, no es una persona discapacitada. Es que el mudo, no, es una persona con discapacidad. Es que ese tatareto, no, es una persona con una discapacidad comunicacional. Es que ese gay, no, es una persona de la comunidad LGTBIQ+. Incluso, muchachos, tan feo, es que como es de camandulera, encuentra la paz por medio de un rosario. ¿Cómo así que camandulera? Camandulero. No nos discriminemos por nuestras formas de ser, por nuestras formas de vestirnos. Todavía vemos un compañero de trabajo medio metalero y lo miramos de arriba abajo, o como les decía yo ahora, vemos un muchacho maravilloso en la calle y dicen, no, qué valija. Se consiguió un novio, una valija, como si nuestra forma de vestir nos hiciera ser las personas que somos. Hoy en día todavía nos preguntan, Laura, ¿usted quién es? Eso me lo preguntan cuando voy a dar capacitación. ¿Cómo te presento? ¿Usted quién es? Y mi respuesta es, soy Laura Mejía, hija de Dios. Yo no soy Laura, la administradora de empresas, seguridad y salud en el trabajo, recursos humanos, no, porque entonces si el día de mañana yo dejo de ejercer eso, entonces dejo de ser quien soy. No, somos este ser, somos la persona. Debemos trabajar por combatir la discriminación y actuar contra cualquier forma de discriminación o injusticia. A veces vemos que tenemos compañeros de trabajo que están sufriendo cualquier tipo de discriminación laboral o discriminación de un compañero y no nos atrevemos a poner la queja en comité de convivencia porque eso es problema del si él no se queja, ¿quién se va a quejar por él? No, a veces hay que decir, mira, yo estoy notando esto. En una empresa tuvimos una queja de presunto acoso laboral porque un trabajador que tenía en estado de dominación sobre una trabajadora, la ponía a calentar el almuerzo todos los días y cuando les llevaba el almuerzo le decía gracias, al menos sirve para algo. Mira qué trato tan feo, tan discriminatorio. Y una persona absolutamente maravillosa. Entonces, ese compañero de trabajo alzó la voz por ella en el comité de convivencia y dijo, si ella no se queja, yo sí lo hago, porque no me parece que sea un trato justo, porque no lo hacemos de manera respetuosa. Importantísimo que participemos en temas de voluntariado y activismo, en actividades y organizaciones que promuevan los derechos humanos, que nosotros podamos saber que podemos ingresar a aquellos programas donde se puede hacer voluntariados y reparten de pronto almuercitos a las personas que están más vulnerables y solamente necesitan manos que los ayuden para eso. Conozco una empresa que de sus horas de trabajo también incluye horas de participación y acompañamiento a un hogar geriátrico de abuelitos que han sido ausentes, que
que los han abandonado. Y entonces son personas que dentro de su horario de trabajo los programan 1 o 2 horitas para ir a todos en diferentes horarios. Y ellos van y acompañan a esos abuelos y les escuchan sus historias y juegan con ellos ajedrez. Hacen ese voluntariado, ese activismo. Pero no que porque la empresa no lo promueva, yo no lo hago. Hay muchas actividades sociales que podemos hacer desde el interior y podemos organizar. Promocionar el entorno laboral, fomentar las políticas y prácticas inclusivas y respetuosas en el trabajo. Muy importante que nosotros mismos promovemos esas prácticas inclusivas y que seamos respetuosos con todas las personas que están con nosotros. Y por último, muchachos, importantísimo, el Ministerio de Trabajo nos pide que siempre hablemos acerca del derecho de asociación, porque es un derecho fundamental en nuestra constitución política, el cual nos dice que las personas son libres de unirse a organizaciones libremente, de formar y unirse a organizaciones libremente. Tenemos en un concepto muy errado acerca de las organizaciones sindicales en las organizaciones, porque tristemente hemos visto casos donde se han involucrado en situaciones donde las personas quizás se han afiliado a ellos no por sus derechos, sino precisamente para no ejercer algunas de sus labores. Pero es importante que sepamos que lo que nos invita a través de la Constitución es que a través de estas asociaciones cualquier ciudadano pueda ejercer su libertad de expresión, promover la defensa de sus intereses y contribuir activamente al desarrollo social y económico. Las asociaciones desde sindicatos hasta ONGs juegan un papel crucial en la promoción de la equidad y la justicia social y los derechos humanos, y los cuales vigilan el cumplimiento de las normas, protegiendo a las personas más vulnerables. Muchachos, por último, como reflexión final, los derechos humanos son la base sobre la cual las pequeñas empresas pueden construir entornos de trabajo justos, productivos y sostenibles, beneficiando a los empleados como a la comunidad. Yo quiero que hagamos un ejercicio desde allá en su puesto de trabajo donde usted esté. Por favor, si tiene la posibilidad, si va manejando moto, no. Si tiene la posibilidad de cerrar sus ojos. Cierre sus ojos y entre al fondo de su corazón. Piense que el día de hoy usted se levantó de una cama con un colchón. Entró a su baño y tenía agua. Y usted se bañó, se organizó en su casa con techo, se alimentó y se fue a trabajar. Tuvo la posibilidad de caminar por sus propios medios. Tiene la posibilidad de respirar sin necesidad de un equipo de respiración. Usted puede ver, tiene la oportunidad de ver las montañas, de ver el cielo, así esté grisecito y que vaya a llover. Y si va a llover y es un día gris, usted tiene la posibilidad de sentir el frío porque su sentido del tacto está presente. Y usted tiene un trabajo y de ese trabajo usted recibe un sueldo y con ese sueldo usted se sustenta. Usted hoy tiene un almuerzo, lo haya llevado en coquita o lo pueda comprar. Y usted tiene capacidad de pensar por sí mismo y no necesita que alguien tenga que tomar las decisiones por usted porque no tiene esa capacidad cognitiva, no tiene una discapacidad cognitiva en el momento. Y usted puede caminar por sí solo y usted puede ir al baño. Y esas cosas tan pequeñas que usted puede hacer en este momento, en este instante, en este lugar, ahí donde usted está. Qué bueno que usted tiene todas esas posibilidades, porque hoy alguien despertó sin ganas de vivir, porque hoy alguien no tiene agua en su casa, porque hoy alguien no tiene que comer, porque hoy alguien quisiera ver a sus hijos y no puede, porque hoy alguien quisiera ver el cielo y no tiene la capacidad de ver. Alguien quisiera escuchar a su madre, a su hijo, a su esposo y no tiene la capacidad de escucharlo. Porque hoy alguien se levantó en una clínica, en un hospital, enfermo y no puede caminar solo. Porque hoy alguien tiene que ponerse una sonda para poderse alimentar. ¡Qué bendición!
con la que cada día nos despertamos. Qué importante que nosotros sepamos que ese compañero que yo tengo al lado tiene unas luchas, tiene unos sentimientos y tiene tal vez en su corazón una carga que no nos ha dicho, pero ahí está, sentadito, dando la milla extra. Los derechos humanos no son más que todo que nosotros saber que detrás de la piel de cada uno existen los mismos sueños y las mismas cargas, o incluso más grandes o más fuertes que las que yo pueda llevar. Un abrazo para todos y muchas gracias por participar en esta capacitación. Esta capacitación requiere certificación. Entonces, por favor, escríbame a mi correo lmejia@miapoyoasesores.com para que cuando el Ministerio de Trabajo lo visite y le pregunte si su empresa ha hecho capacitación de derechos humanos, ustedes digan sí. Un abrazo muy, muy grande para todos y un feliz fin de semana. Gracias, que estés bien. Igual. Gracias. Miren, apúntate.